Bueno, vamos a cerrar el tema de preguntas, porque hemos dicho que hoy va a haber una entrevista. Bueno, hemos dicho que era el confesionario de Essence System Manager. Voy a ver, perdón. Bueno, a ver, esto me da un poco de corte, me da un poco de apuro, porque a lo largo de los meses, todas las semanas prácticamente hemos hecho entrevistas. Hoy teníamos proyectada una muy interesante, que tenía que ver con muchas de las cosas que habéis comentado, con no empezar en las mejores condiciones, por situaciones, por circunstancias. Esa entrevista se pospone porque la compañera no podía hoy. Y yo me he enterado un poco a última hora porque yo he contactado tarde con ella y tal, bueno, culpa mía. ¿Qué íbamos a hacer hoy? Pues algo que me habéis pedido muchas veces, que me da un poco de pudor, pero que es contar un poco mi experiencia. En vez de entrevista, lo hago en formato confesión, pero después abro turno de preguntas para que me preguntéis lo que queráis. Si os parece bien, voy por el chat para abajo. Yo a veces he contado en las formaciones, como hemos dicho antes, siempre si lo sumas al poder de la historia, a tu historia personal, la enriqueces mucho. Pero siempre he esbozado un poquito, bueno, algunos sí conocen mi historia porque ya llevamos tiempo trabajando juntos y diréis, vaya rollo. Pero sobre todo lo hago porque hay gente nueva que me ven todas las semanas y bueno, porque conozco un poquito más mi situación cuando llegué a Essence, el por qué llegué, cuál fue mi comienzo y mis resultados. Eh, bueno, bueno, la mayoría no me conocéis y bueno, me conocéis a lo mejor de verme en vídeos y tal. Os resumo muy brevemente un poquito, va a ser 5 minutos, nosotros, no lo he dicho al principio, pero las formaciones terminan a las 11, o sea, tengo 15 minutos. Yo voy a usar unos 5 minutos, un poquito más, en contaros lo mío y después me hacéis las preguntas que queráis. Las curiosidades que tengáis, aprovechar hoy. No sé si esta parte se va a subir a YouTube. La primera sí, pero esto ya veremos cómo queda. Porque me da un poquito de, bueno, a ver cómo, yo no pensé ni cómo contarlo, pero fijaos, os he dicho que yo empecé en Essence, o que llevo en Essence unos 3 años y medio. ¿Cómo estaba yo hace 4 años? Bueno, os comento, yo, por mi situación familiar, he comentado muchas veces que yo soy, antes de networker, o antes de empresario, o antes de sponsor, yo soy cuidador, ¿no? Ya, seguramente, posiblemente en la sala haya otras personas que también sean cuidadores o que le hayan sido en algún momento de su vida, ¿no? Cuando tienes familiares dependientes que están a tu cargo. Yo realmente, ahora ya tengo cierta edad, pero no empecé ahora, yo empecé con 25 años, en una situación en la que tenía 3 personas de mi entorno que eran mis padres y un tío mío que eran dependientes. O sea, mi padre tenía una enfermedad, no era dependiente, pero tenía una enfermedad grave, estuvo 7 años enfermo. Mi madre sí tenía una dependencia en aquel momento un poquito más moderada y un tío que tenía un 100% de... Que bueno, era mi tío, pero era también un poco mi hijo, porque era un bebé. Prácticamente era como tener un niño en casa, era muy alegre, o sea, no había ningún drama en ese sentido, simplemente una situación como la que muchos posiblemente... Mira, aquí ya tengo una cuidadora, que es Xavi. Pues fíjate, ella me entenderá posiblemente como muchos otros de vosotros. Pues prácticamente llevo como 18 años. No llevo en primera persona, llevamos porque lo hacemos entre mi hermana y yo el cuidado. Obviamente hay situaciones en las que es imposible a una persona hacerse cargo de su familiar, por circunstancias, porque hay hijos, porque hay otras responsabilidades o por la propia enfermedad de la persona. Y yo creo que eso es la parte más, quizá más dura. Pero bueno, explico esto porque nosotros tomamos una decisión en su día y es, mientras pudiéramos, cuidar nosotros a diario de nuestro familiar. Entonces nosotros siempre, tanto mi hermana como yo, hemos tenido trabajos, hemos buscado trabajos de media jornada para turnarnos en todo, en que siempre hubiera alguien en casa. Entonces siempre nos hemos acoplado más o menos bien para hacerlo de esa forma. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que nos ha pasado un poco a todos. Llegó la época de crisis, pues esta a partir del 2011, 2012, bueno, una crisis enorme, el tema del paro se dispara y nos cogió la crisis tanto a mi hermana como a mí por encima de los 30. Que todo lo que sea por encima de los 30, como ya sabéis que hay subvenciones y tal para los más jóvenes, pues nos dificultó muchísimo. Antes, si yo en una media jornada o en una jornada intensiva podría ganar 700, 800 euros en un trabajo y mi hermana otro tanto en otra media jornada, de repente en una media jornada no se ganaba eso, se ganaba la mitad, si acaso. Y además, ya no solamente eso, sino que a veces ya costaba encontrar un trabajo porque llegaba a una entrevista, le decía mi edad y como no tenían subvenciones, pues decían, no, es que estamos buscando otro perfil.
o directamente ni te llamaban porque veían tu edad y no te llamaban. Entonces hubo una parte ahí en la que, bueno, falleció mi padre, falleció mi tío, una serie de años en lo que ya solamente quedó mi madre, que es la que tenemos ahora en casa y que cuidamos de ella, pero que en ese tiempo de crisis más problemas familiares, la situación financiera en casa fue de mal en peor y llegó a estar en momentos críticos, como a muchos de vosotros seguramente os habrá pasado. Nunca hemos llegado a tener un problema real de decir, no tengo... O sea, siempre hemos podido mantener los pagos esenciales, hemos tenido un plato por delante, pero con muchísima incertidumbre y con muchísimo hacer números porque, o sea, de esas veces que tú dices, no salgo por no gastar, no salgo ni de la casa porque como salga me voy a gastar un euro que no tengo. Y llegó un punto en el que la frustración no me dejaba ni dormir. O sea, yo me despertaba todos los días a las 6 de la mañana y me metía en portales de empleo y buscaba y tal. Llegué a extremos, bueno, esto lo digo un poco en broma, llegué a extremos de presentarme a trabajos que yo en la vida me hubiera imaginado de presentarme a ese trabajo. Y no porque fueran trabajos indignos, sino porque era como imposible. O sea, os pongo un ejemplo para que os reáis. Me llegué a presentar a un casting para un musical infantil. O sea, y yo había trabajado, sobre todo, había trabajado atención a clientes en tiendas, había trabajado en telemarketing durante muchos años, había trabajado 5 años en el seguro, había trabajado en muchos, siempre, casi siempre, en ventas o en atención a clientes de cara al público. Pero, hombre, obviamente, imaginad la desesperación para presentarme, que me acuerdo que estaba yo allí en la puerta y digo yo, bueno, ¿entro o no entro? Y le daba una vuelta al bloque, se hacía en un bloque, en una zona de un portal, que también tiene unas oficinas y tal, y no podía ni entrar. Al final entré, me armé de valor y entré, y me encontré en una situación muy rara porque me encontré a una payasa, literalmente, o sea, una chica vestida de payasa, gritando enfadada porque no se había presentado el director de casting esa tarde y era el último día. Total, que al final no me presenté. Pero que bueno, hasta ese punto que yo decía, pero bueno, ¿qué hago aquí? O sea, un punto que tú dices, no controlo nada en mi vida, ¿no? No tengo ninguna, ninguna expectativa de futuro. Ya tengo, o sea, de hecho yo conocí Essence con 40 años recién cumplidos, tengo ahora 43. Bueno, encima la crisis de los 40, Dios mío. O sea, es que fue una acumulación de crisis económica, crisis existencial, de laboral y encima de edad también, que se me juntó ahí todo. A ver, no me digáis la edad de yo tengo 27 que me amargáis. A ver, yo tengo 27 y ya busca menor de 25, es verdad. Toda la razón. O sea, la situación laboral la vivimos un poco, pues como muchos de vosotros. No fue una situación realmente especial la que yo llegué a vivir. Y en esto, mi hermana, por otra parte, tampoco encontraba. Mi hermana es un poquito mayor que yo. Me va a matar por decirlo, pero bueno, no pasa nada. Y ella, por otra parte, sí empezó a probar en otros multinivel, muy poco, ¿eh? En un par de multinivel antes de llegar a Essen. Pero Essen lo encontré yo por casualidad, ¿no? Encontré un anuncio de perfume. Yo soy un friki de la perfumería desde que era un niño. Y vi una explicación en un anuncio de Mil Anuncios, buscando empleo precisamente, que buscaban distribuidores de perfume. Y dije yo, no me veo, lo que hemos visto antes de las excusas, no me veo vendiendo perfume. Yo he sido comercial, así que he sido jefe de equipo, he sido tal, no me voy a poner a vender perfume. Pero como me gustaba mucho el perfume, quedé con esa chica que puso el anuncio, que, bueno, es mi sponsor, o fue mi sponsor en aquel momento, pero esa chica desapareció, con lo cual realmente no llegué a tener un sponsor directo, ¿no? Me enganchó el producto. Yo no entendí nada de lo que me explicaron al principio, ni los planes de compensación, no sabía cómo lo iba a trabajar, no tenía ni idea de cómo iba a conseguirlo, pero tuve una claridad total, mental, de que un producto así, un producto que me lo echaba en mi piel y me duró durante todo el día, eso sí o sí, o sea, no tenía otra opción, tenía que estar en el mercado porque tenía un hueco. Y si encima era más natural, y si encima tenía un precio asequible siendo un producto premium, sí o sí. O sea, me iba a costar más tiempo conseguirlo o no, pero para eso había un hueco en el mercado. Además, bueno, lo que muchos sabéis, el que la empresa fuera gratuito el inscribirse, que no hubiera que hacer inversión, me enganchó muchas cosas. Y estuve como un mes sin enterarme muy bien, hincando codos, fui a 2 o 3 formaciones, hasta que por fin entendí el plan de marketing. Y ahí también se me abrió muchísimo la mente. Los primeros meses en España ya sabéis que fueron complicados, no teníamos sede oficial, teníamos que hacer los pedidos en principio a Italia y después a República Checa. Fue una aventura impresionante, pero también para volverte loco. Ahora tenemos una época también de transición, ya lo sabéis. Vamos a pasar a tener una sede más grande y estáis viendo parte de esa locura, pero en aquel momento os puedo asegurar que fue mucho peor.
porque los pedidos eran que tardaban la vida en llegar, 15 días más, tenías que esperar a hacer pedidos grupales, un poco la situación que tienen nuestros compañeros de Canarias, nuestros queridos compañeros de Canarias, pero ampliada por una facturación ya enorme que hubo al final ya de ese año, del año 2016 estoy hablando ahora. Al final se abre el año 2016, en diciembre, lo que es la empresa en Valencia, como sabéis. Y a partir de ahí ya dijimos, bueno, ahora ya nos relajamos, que ahora va a ser muy fácil. Y para nada, el primer año de la compañía en España fue muy complicado, muy, muy complicado. Siempre el primer año de cualquier negocio es muy difícil. Y realmente el crecimiento, la explosión, ha sido a partir de final de 2017 y durante el año pasado, 2018, donde, como ya hemos dicho alguna vez, hemos aumentado hasta un 500% la facturación del equipo. A día de hoy, o sea, ya digo, yo nunca puedo decir que he pasado por una penuria absoluta económica, no lo puedo decir, sí con una estrechez y sí con una preocupación de futuro importante, pero yo, por ejemplo, ahora sí tengo beneficios, por supuesto, me mantengo de hace ya más de 2 años de Essence, cada vez la cosa va para arriba, yo cada vez estoy cobrando más comisión, tengo gente en el equipo que les va, eso ha sido lo que yo creo que le ha dado sentido a esto. Salió un top 25 en enero, del que 23 personas eran de este equipo, en ese top 25, cobrando comisiones impresionantes, teniendo sus viajes, sus coches. O sea, eso ha sido un cúmulo de cosas que de verdad han sido un placer vivirlas. Y también, personalmente, ya que he comentado un poco mi situación personal, pues yo, por ejemplo, hace un par de semanas, pues he podido llevar a mi madre a un tratamiento que jamás en la vida lo podría haber pagado. Jamás. Un tratamiento que me cueste, yo qué sé, bueno, todavía no sé exactamente ni lo que me va a costar, pero que te gastes más de 1.000 euros o incluso más en un tratamiento médico, yo hace 3 años no le podía dar ese intento de calidad de vida a mi madre y ahora lo estoy pudiendo hacer. Entonces son beneficios absolutamente reales y un cambio de vida absoluto. Que lo comparto con vosotros porque estamos en la fase de crecimiento y en este último año llevo 3 y más de 3, pero es que tengo gente que llevan meses, que todavía no han hecho el año, que están ganando como yo o más, con lo cual es posible. Imposible no hay nada. Son personas que como yo vinieron sin experiencia. Bueno, ya he contado un poco mi